Tan increíble. Yo no quiero ser muy extenso. Sé que algunos de ustedes tienen hambre. Hubo un amén. Ok, ya me dejaron saber. Pero quisiera tomar este tiempo para compartir un poco de lo que Dios desea compartir en esta mañana. Y quiero dar como una aclaración. Yo no acostumbro gritar, no acostumbro correr. Si usted corre, si usted brinca, si usted salta, está bien, no hay problema con eso. Pero yo quiero que usted logre entender lo que Dios desea expresar en esta mañana. Está bien que brincamos, que saltemos, que hablemos en lengua, que corramos. Todo eso está bien. Pero si hacemos eso y no logramos entender lo que Dios ha querido expresar a nuestros corazones, lo hemos hecho en vano. Por lo tanto, si usted no acostumbra a tomar notas, hoy es un buen día para tomar notas. Y si usted acostumbra a tomar notas, le felicito y le sugiero que continúe tomando notas. Yo quisiera aprovechar el tiempo, Lucas capítulo 10, verso 25. Y yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene la Reina Valera, no hay problema ninguna. Nuestras Biblias dicen lo mismo, solamente con diferentes palabras. A veces es necesario leerlo de otra forma para poder entender realmente lo que el autor quiere enseñarnos. Por ejemplo, yo soy un puertorriqueño tan americanizado que mi primer idioma es el inglés. Entonces, cuando yo crecí, yo escuchaba en mi casa que si alguien no se detenía en la luz roja, que esa persona se comió la luz, ¿verdad? Pero en inglés realmente no se interpreta de la misma forma. Cuando se interpreta esa frase en inglés, se dice que alguien corrió la luz. Es diferente un poquitito, pero la realidad es que lo que está tratando de ser dicho es lo mismo. Entonces, cuando estudiamos la palabra, la cual vamos a hacer juntamente en esta mañana, es necesario verlo de otra forma para poder posiblemente entenderlo un poco mejor. Y eso es mi meta en esta mañana. Lucas capítulo 10, verso 25. Y yo quisiera hablar un poco de lo que es el amor. El amor es importante. El amor entre nosotros, la comunidad de fe, lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Necesitamos demostrar el amor. Si nosotros proclamamos que el Espíritu Santo vive en nosotros, pero no demostramos el amor, hay un asunto muy grave. Y eso es de lo que habla esta historia. Lucas capítulo 10, verso 25. Dice así: cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo lo interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta el alojamiento
donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Le invito a extender sus manos. Extender su mano como si usted está recibiendo algo, como si alguien está poniendo algo en sus manos. Y si desea repetir esta oración conmigo, lo puedes hacer. Padre, nosotros venimos dispuestos a recibir lo que tienes para mí. Abro mi corazón para que me entregues una palabra. Y abro mi mente para que sea renovada. Amén. Se puede sentar. En una ocasión, el apóstol Pablo estaba escribiendo a una iglesia en Galacia. Y él le dijo lo siguiente. Él le dijo: mas el fruto del Espíritu Santo es esto, consiste en estas cosas. Y lo primero que él menciona es el amor. Me interesa porque si esto es lo primero que Pablo iba a mencionar, significa que tenía alguna importancia. Él estaba haciendo un énfasis al listar que el amor era el primer característica del fruto del Espíritu en nosotros. Y como dije, si nosotros nos manifestamos de alguna forma a través de lo que el Espíritu Santo quiere hacer, pero no demostramos las características del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, hay un problema y tenemos que reevaluar verdaderamente cómo es que el Espíritu Santo se está evidenciando en nuestras vidas. Lo primero que tenemos que entender es de dónde viene el Espíritu Santo. Jesús estaba con sus discípulos y él les dijo a sus discípulos: yo me voy, pero les voy a entregar otro consolador. Esa palabra otro viene del griego aios, que significa otro de la misma calidad. Y la palabra consolador viene del griego parakletos, que significa uno llamado al lado para ayudar. En otros términos, un abogado. Lo que Jesús estaba diciendo es que el Espíritu Santo que él iba a enviar era uno de la misma calidad de Jesús mismo para ayudar a sus discípulos, para guiarlos, para inspirarlos, para entregarle dirección. Y él dijo que esto iba a suceder cuando fueran a Jerusalén. Y ahí ellos se encontraron todos unidos y estaban todos adorando y estaban todos orando. Y el día en la cual el Espíritu Santo decidió hacer su entrada triunfal, como lo hizo los pastores de esta comunidad de fe en el día de hoy, fue el día que se llama Pentecostés. Ahora, lo que es Pentecostés es interesante para entender el escenario que el autor de Hechos quiere enseñarnos. Primero, Pentecostés es el 50º día de lo que es la celebración de Pascua. Pascua era la celebración reconociendo lo que Dios había hecho para librar a Israel y sacarlos de la esclavitud de Egipto. Es interesante que Jesús resucitó el día de Pascua, porque tanto como Dios libró a Israel de la esclavitud de Egipto, Jesús nos libró de la esclavitud del pecado. ¿Me estoy haciendo entender? Ok. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo
toma la decisión de descender y entrar y profundizar su relación con lo que hoy en día es conocido como el origen de la iglesia de Jesucristo, Él lo hace el día de Pentecostés, un día de transición. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que Jesús no estaba en la tierra, pero su espíritu vive en un cuerpo llamado el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Dios se evidencia a través de nosotros. Dios se manifiesta a través de nosotros. Jesús dijo que hasta las piedras podían predicar, pero Dios no tiene interés en predicar utilizando piedras. A Dios le interesa exponer, tocar corazones, predicar utilizando a personas como usted y como a mí. Dios desea hacer algo glorioso a través de ti. Dios desea cambiar vidas a través de ti. Dios desea tocar corazones a través de ti. Y eso es lo que sucede cuando el Espíritu de Dios expresa su vida a través de nosotros. Y Pablo le escribe a esta iglesia en Galacia y les dice: mas el fruto del Espíritu consiste en estas cosas. El amor es el primer característica que Pablo utiliza para denominar que el Espíritu Santo vive en nosotros. Tenemos que hacernos las preguntas: ¿por qué entonces utiliza y enfatiza con el primer característica lo que es el amor? Tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué es el amor? ¿En qué consiste el amor? ¿Cómo yo puedo expresar la vida de Dios a través del amor? Y Dios hace esto porque Dios no habla español, Dios no habla inglés, Dios no habla francés. El idioma de Dios es el amor. Por eso Él se describe como Padre. Porque cuando nosotros entendemos lo que es el amor de un padre, es un amor distinto, es un amor diferente. Y hay que preguntarnos qué es lo que este pasaje que Lucas escribe tratando de enseñarnos. Ve en el verso 25, el experto de la ley hace la pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Yo creo que esta pregunta es una pregunta interesante. Y me atrevo a decir que es posible que esta pregunta lo hemos hecho algunos de nosotros de vez en cuando. Pero Jesús no responde a la pregunta. Jesús le da o le hace una pregunta para responderle a la pregunta. Eso a mí me enfada. Detesto cuando contestan mi pregunta con otra pregunta. Yo estoy tratando de investigar un asunto y me hacen una... ¿Hay alguien aquí que detesta eso también, cuando le hacen una pregunta para responderle a su pregunta? Gracias por su honestidad. Jesús hace eso mismo. En el verso 26 Él dice: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo lo interpretas? Ve, porque a veces nosotros estamos tratando de buscar respuesta a cosas que nosotros ya tenemos acceso a ella. El hombre le hizo una pregunta a Jesús y Jesús le dijo en otros términos: ya tienes la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué me preguntas a mí? Yo crecí en una casa en la cual si lo encuentro te doy con ella. No sé si alguien más creció en una casa así. Si lo encuentro te doy con ella. Si yo preguntaba ¿dónde estaba tal cosa? Está por este lado. Y yo buscaba y no lo podía encontrar.
Y luego yo decía, no lo puedo encontrar. La respuesta era, si lo encuentro, te doy con ella. ¿Verdad? Entonces yo crecí en ese tipo de casa. Y nosotros, mis hermanos y yo, hicimos bien claro que nosotros íbamos a buscar y rebuscar por toda la casa antes de decir, no lo puedo encontrar. Porque sabíamos que la respuesta era, si lo encuentro, te doy con ella. Entonces, este hombre hace esta pregunta. Parece que no creció en una casa tipo, si lo encuentro, te doy con ella. Pero Jesús le responde a su pregunta con otra pregunta. Lo interesante es que el autor estipula que este hombre era un experto de la ley. O sea, este hombre no era cualquier persona. Este hombre tenía un entendimiento de la ley. Era un experto, sabía de lo que estaba hablando. Sin embargo, todavía le hace la pregunta a Jesús. Y Jesús, al preguntarle al hombre, el hombre reconoce. La Biblia dice, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, correcto, haz eso y vivirás. Así tendrás la vida eterna. Pero el hombre, un poco confuso, le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es la persona que yo debo amar? Esa pregunta indica de que en ese momento ese experto en la ley consideraba a algunos su prójimo y a algunos otros no. Porque si está preguntando quién es mi prójimo, implica que él pensaba que un prójimo era un grupo exclusivo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Solamente aquellos que piensan similar a mí? ¿Será esa persona mi prójimo? Y Jesús cuenta una historia. Y él dice, había un hombre judío y él fue atacado por ladrones. Pasó un sacerdote, pasó un ayudante del templo y luego pasó un samaritano. Y este hombre judío que bajaba de Jerusalén a Jericó fue atacado por ladrones. Y de todos esas personas que pasaron por ese camino, solamente el samaritano paró, se detuvo para ayudar al judío. Tenemos que entender el contexto de este tiempo. Los judíos y los samaritanos, entre ellos había una discordia, una diferencia. Son o eran como son los republicanos y los demócratas hoy en día. Y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿puede ser posible que cuando tú vives una vida llena de amor, todavía tienes la capacidad de ver la humanidad en los demás? Porque el único que se detuvo fue el samaritano. Ve, lo que Dios quiere poner o establecer o presentarnos a nosotros es un escenario donde nosotros podremos ser buen samaritanos. Él quiere formar en nosotros el amor que solamente Él puede revelar a través de nosotros. Porque a veces el camino que se siente tan solo, el camino que se siente tan solitario, es porque tú no has encontrado una razón para cambiarle la vida a alguien. El verso 31 dice, un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino. Implica este texto que iban por el mismo camino.
Y el camino que posiblemente estás atravesando, que se siente tan solitario, es porque tú no has podido ver que alguien en ese camino necesita tu amor. ¿Cuántas personas hemos posiblemente pasado en el camino sin notar que necesitaban de nosotros? ¿Cuántas personas hemos pasado en el camino sin notar que necesitaban de nuestra mano para ayudarle? El motivo de Dios consiste en una cosa: el amor. Y cuando nosotros expresamos ese amor, son como los dedos de Dios que alcanzan y tocan a corazones. Cuando nosotros utilizamos palabras de amor, son como Dios, es como Dios mismo hablando a la mente de alguien. Cuando nosotros demostramos el amor de Dios y abrazamos al que necesita un abrazo, es como Dios mismo dándole un abrazo. Es que el problemática es que nuestra realidad ha sido distorsionada. Pensamos que tenemos que odiar a los que piensan diferente a nosotros. Y Dios desea cambiar esa mentalidad. Pensamos que tiene que haber una distancia entre aquellos que no van a la misma comunidad de fe que a nosotros. Dios desea cambiar la forma en la cual nosotros pensamos, porque nuestras acciones son dictadas por nuestros pensamientos. El amor puede venir de los lugares más extraños. Podrá ser posible que nosotros somos los que estamos pasando por el camino sin una importancia de ver quién está en medio de ella y que necesita un toque de amor. Mi meta en este día es que usted salga de este lugar pensando de una forma distinta. El proverbista en el capítulo 23 y el verso 7, él dice algo muy interesante. En la Reina Valera él dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. De la forma que tú piensas es de la forma que vas a hacer. De lo que opera aquí en este jardín que llamamos la mente, es lo que producirá el fruto que le das a los demás. Ve, el proverbista no estaba hablando del órgano que pompea sangre. En este contexto, cuando el proverbista estaba hablando en el hebreo antiguo, tenían un vocabulario de aproximadamente 10,000 palabras. Al contrario, nosotros que hablamos el español tenemos un vocabulario de más de 90,000 palabras. Entonces, cuando el proverbista está utilizando la palabra corazón, realmente se está refiriendo a lo que nosotros conocemos como la mente. Se está refiriendo a nuestro propio mundo, a nuestro propio universo. Y Dios desea cambiar nuestra mente, nuestra mentalidad. Y cuando Él cambia nuestra mentalidad, Él logra cambiar nuestra realidad. Por eso yo soy un fiel creyente que podemos correr, podemos gritar, podemos brincar y saltar, podemos hablar en lenguas, pero la meta de Pentecostés no era para que nosotros hablemos en lenguas. La meta de Pentecostés era que nosotros pudiéramos hablar el idioma de Dios, que es el amor. Que cuando el Espíritu Santo vive en nosotros,
es tan evidente, tan visible, que nosotros somos la extensión de Dios aquí en la tierra, que podemos tocar corazones y mentes de los demás. ¿Será posible que podremos tener una mentalidad que pensamos que somos libres, pero somos esclavos? Porque solamente aquellos que viven libremente tendrán la capacidad de amar a aquellos que necesitan ser amados. Cuando el Espíritu Santo vive en nosotros y vive a través de nosotros, no hay límite, no hay barrera, no hay camino que no nos permite alcanzar a los demás. Entonces Dios desea expresar su vida a través de nosotros. Porque cuando el Espíritu Santo llegó a esta tierra y habitó dentro de lo que nosotros conocemos los discípulos, habían varios factores que se necesitaban. Número uno, estos muchachos estaban unidos, estaban juntos, tomaron la decisión de estar juntos. Jesús los envió para Jerusalén, pero no les dio la instrucción: asegúrense de que estén en el mismo cuarto, asegúrense de que no estén hablando mal del otro. No, estos muchachos, estos discípulos tomaron la iniciativa ellos mismos de decir: vamos a estar juntos, vamos a estar unidos. Lo segundo es que eran sensibles, porque ellos estaban en este cuarto y vino del cielo un sonido, un ruido como de un viento recio. Deberíamos ser sensibles a lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas. Deberíamos estar conscientes si el camino que nosotros pensamos que es solitario realmente no es solitario, y que alguien necesita ayuda en medio de ese camino. No podemos confundir el ruido que Dios desea hacer en nuestra vida con el ruido de la vida. Y lo tercero es que deberíamos compartirlo. Estos discípulos estaban en ese aposento alto, en ese cuarto, y ellos comenzaron a hablar otras lenguas. Dios desea entregarnos estrategias y métodos para expresar la vida de Cristo. Dios desea entregarnos oportunidades, abrir puertas las cuales podemos caminar por ellas para expresar lo que Dios quiere hacer en la vida de los demás. Dios desea entregarnos oportunidades de ayudar al necesitado. No porque nosotros tenemos tanto, sino porque Él nos quiere convertir en personas generosas. Todo esto implica, todo esto, que estos discípulos estaban unidos, que eran sensibles a lo que Dios quería hacer y que tenían que compartirlo. Esto implica que hay trabajo de nuestra parte, que nosotros tenemos que tomar un paso, que tenemos que tener una iniciativa. Dios desea sembrar, pero es nuestra responsabilidad alimentar ese fruto del Espíritu en nosotros. Pentecostés
no es la meta, es la semilla que nos consume a vivir una vida plenamente en Cristo. Y cuando esa vida nos consume, produce un fruto. Y la característica más importante de ese fruto se llama el amor. Nosotros estamos aquí y es bueno que estemos aquí. Pero si nosotros almacenemos la información que Dios nos entrega para alimentar nuestra mente, pero el contenido del Espíritu Santo en nosotros no se manifiesta, en vano estamos haciendo esto. Y Él desea manifestarse por medio de aquellos que viven unidos, son sensibles a lo que Dios quiere decir y que se atreven a compartir la vida de Dios a través de palabra y por acciones. Dios desea cambiar el mundo a través de diferentes lenguas, diferentes idiomas. Pero el idioma principal que Él utiliza para expresar su vida se llama el amor. Tenemos que preguntarnos, ¿cuándo he tenido la oportunidad para amar y no lo he hecho? ¿Cuándo he tenido la oportunidad para servir y lo rechacé? ¿Cuándo tuve la oportunidad de sembrar en la vida de otro y no puse esa semilla? Seamos conscientes que lo que Dios quiere hacer a través de nosotros es que seamos una representación. Dios habla tan fuerte a través del amor que envió a su Hijo a morir por nuestro lugar, a hacer sacrificio por nuestros pecados. Merecíamos condenación eterna, pero Dios nos entregó la vida. ¿Cómo más se puede expresar el amor sino por ese acto tan milagroso? Entonces, hay que saber cómo podemos aplicar esto prácticamente en nuestras vidas. Bueno, lo primero es que tenemos que amar a aquellos que no lo esperan. Si yo voté por alguien y esa persona votó por otra persona, yo todavía te voy a amar. Necesitamos alimentar a aquellos que necesitan ser alimentados, no tan solamente de una forma física, sino también de una forma espiritual. Porque cuando expresamos la vida de Cristo, la vida de Dios, lo tenemos que expresar a través de una forma. Tenemos que viajar con ellos. Este hombre en esta historia tomó la decisión de poner y montar a ese hombre judío casi muerto en su burro. Solamente tengo que imaginarme, tengo que llegar a la conclusión que los dos no cabían en el burro. Significa que este hombre le dio su burro a un judío, este samaritano, le entregó su burro a este judío y durante el camino él iba de pies. Para aplicar esto prácticamente en nuestras vidas, Jesús le entrega una respuesta a este hombre. Ve en el capítulo 10 y el verso 37 de Lucas, la cual estábamos considerando. Él dice unas palabras interesantes. Y mira lo que él dice.
37, él dice: entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿En qué área de nuestras vidas estamos justificando lo que deberíamos estar haciendo? ¿En qué área de nuestras vidas estamos entregando excusas para justificar nuestra irresponsabilidad de amar a los demás? ¿En qué momento tuvimos la oportunidad para amar y en nuestro corazón dijimos que no? ¿Y cuál era la respuesta que le dimos a Dios cuando Él nos preguntó: ¿por qué no lo hiciste? Correr es bueno, hablar lenguas es bueno, gritar y saltar es bueno. No estoy en contra de nada de eso. Pero si lo hacemos y no amamos, el Espíritu de Dios no se manifestó a través de nosotros. Hicimos ejercicio, perdimos unas cuantas calorías, sí, pero la vida de Dios no se expresó a través de nosotros. Y tanto como Dios llegó a tu corazón y lo transformó y va transformándolo, y tanto como logró Dios tocar y cambiar tu mente, desea hacerlo con los demás. Desea hacerlo con los demás. Le invito a ponerse de pie. Quisiera culminar en esta mañana. Si te encuentras aquí o si nos ve a través de las redes y de este Jesús del cual hablamos no lo conoces, pero deseas cruzar la línea de la fe y entrar en una relación íntima para que Él se exprese a través de las fibras de tu vida, te invito a hacer esta oración. Jesús, te entrego mi vida. Jesús, te entrego mi vida. Y si has hecho esa oración, yo quiero felicitarle porque has tomado la decisión de cruzar la línea de la fe y entrar en una relación tan íntima con Jesús, tu Salvador. Quisiera orar para culminar y le invito a repetir esta oración conmigo si desea, pero yo quiero orar y quisiera culminar en esta mañana. Padre, yo te pido en esta mañana, nos ha entregado una palabra, nos has entregado esta oportunidad para reunirnos corporativamente y abrir nuestra mente, nuestros oídos y nuestro corazón, y estuvimos dispuestos para recibir lo que tenías preparado para nosotros. Ahora yo te pido que tú le entregues oportunidades y que abres puertas para que los que nos encontramos aquí y los que nos ven a través de los medios sociales tengan oportunidades para amar, para expresar tu vida, para sembrar en la vida de los demás. Y yo creo y yo declaro que lo que sucederá en la ciudad de Vineland, New Jersey, comenzará desde este lugar, desde la iglesia El Legado, y que este lugar será reconocido como un lugar de amor, un lugar de fraternidad, un lugar de abrazos que sanan, un lugar de palabras que cambian y tocan corazones. Y yo creo que en este lugar se levantarán personas que influenciarán esta comunidad, que tocarán y harán milagros en la vida de los demás, que se convertirán en milagro, en canal de milagros y canal de oraciones contestadas para las oraciones que otros han tenido. Y yo creo que en este lugar tú estás presente y tú estás expresando tu amor a través de la iglesia El Legado. Que tu Espíritu Santo
vive y opere poderosamente a través de esta comunidad de fe. Y que a través de esta comunidad de fe, el idioma que se escuche más fuerte sea el amor. Muchas gracias. Sean todos bendecidos.